días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Bienvenidos. Le damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar una vez más en este lugar. Y el único propósito es adorarle y exaltarle. Lo más importante es que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Entonces vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres bueno en gran manera. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados y por la vida eterna. Gracias porque también hemos tenido esa libertad para congregarnos, para cantar, para leer tu palabra, para orar, Señor, para convivir los unos con los otros. Gracias porque esa libertad la tenemos, Señor, por tu infinita misericordia. Pero también queremos orar, como siempre, por todos aquellos hermanos y hermanas que están en diferentes lugares del mundo, que no pueden tener esa oportunidad como la tenemos nosotros hoy, de reunirse, de cantar con alegría, con gozo, sin temor, de disfrutar del compañerismo cristiano. Seguramente muchos de ellos ahora están siendo perseguidos o están en las cárceles, Señor, y te pedimos por ellos, para que les fortalezca, Señor, para que seas tú avivando el fuego del don de Dios que ha sido puesto en cada uno de ellos, para que ellos sigan adelante con esa misión y que su fe no sea quebrantada, sino que por el contrario se fortalezca día tras día. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nosotros podemos disfrutar y seguramente ellos no. Y bendecimos, Señor, la vida de cada uno de esos misioneros, de esas misioneras, de esos evangelistas que están en lugares difíciles, donde muchas personas ni siquiera prestan atención al mensaje de la palabra. Te pedimos que les ayudes, que les proveas, que les fortalezcas, Señor, que les animes cada día. Padre, también queremos darte gracias en esta mañana, Señor, por las personas que han estado de cumpleaños esta semana, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos para que los bendigas grandemente, por la hermana María Foster, por nuestro hermano Aarón Puga, por mi esposa Laura, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Te pedimos que los bendigas grandemente, que ellos cada día se enamoren más de ti, que puedan seguir caminando en obediencia a tu palabra y entiendan el compromiso que tienen contigo, del propósito de sus vidas, Señor. Les bendecimos a ellos, a sus familias. Gracias por lo que estás haciendo en sus vidas y por lo que harás, Señor. Te damos gracias también por la oportunidad que tenemos como iglesia de estar orando por nuestros hermanos que están en enfermedad, Señor, o nuestros hermanos que están pasando por algún tiempo difícil. La palabra dice que nosotros debemos estar unidos, y si un hermano se duele, pues todo el cuerpo se duele. Si un hermano se goza, todo el cuerpo se goza. Pero en esta mañana, Señor, queremos pedirte por aquellos hermanos que han estado enfermos, que han estado teniendo problemas de salud. Los ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú obrando en sus vidas. Te pedimos, Padre, por la hermana Juanita Guajardo, Señor, por el hermano Eloy, por todos los hermanos que tenemos en nuestra lista, por el hermano Jorge López, por su esposa Anita, Señor. Tú conoces a todos aquellos que están pasando por un tiempo difícil, Señor, en su salud, y los ponemos en tus manos, Padre. Y también queremos pedirte de una manera muy especial por tu consuelo, Señor, para nuestra hermana Blanca Arriaga, Señor, que esta semana perdió a su esposo. Te pedimos que la fortalezcas a ella y a toda la familia, Señor, que seas tú obrando de una manera sobrenatural en este tiempo de duelo que ellos están experimentando, y te pedimos que los abraces, Señor, y que seas tú consolando sus corazones. Igualmente, Señor, hace una semana estábamos orando por nuestro hermano Eduardo Calleja, pero ya sabemos que Él está en tu presencia. Él ha partido a tu presencia, Señor. Oramos por su esposa, por sus hijos, por su familia, Señor, para que también les consueles, Señor, les abrigues en este tiempo, Señor, que seas tú obrando en cada uno de ellos, y por todos aquellos hermanos y hermanas que están pasando por un tiempo de angustia, Señor. Te pedimos que seas tú abrazándoles y animándoles, Señor, en este momento, Padre. Te damos gracias porque hoy tenemos la oportunidad una vez más de exaltarte, de adorarte, de alabarte con nuestros cánticos, Señor. Todos estos cánticos los expresamos solamente para ti. Aquí no cantamos canciones para darle gusto a nadie o agradar a alguien. Aquí cantamos para darte gusto a ti y para agradarte a ti, porque de lo contrario no estaríamos haciendo lo correcto, Señor. Y por eso cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de cantar, Señor, cantamos para expresarte toda nuestra gratitud, para expresarte todo nuestro gozo por el precio tan grande, Señor, que tú has pagado por nosotros.
Gracias, Señor. Gracias por todo lo que eres y por todo lo que haces para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos gracias al Señor porque esa es la esperanza que tenemos. Si nosotros no estamos preparados para ese momento, pues entonces vana es nuestra fe, porque su venida, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que aquí Él ya la anunció, Mateo 24, en Daniel, en Apocalipsis, bueno, todo el Evangelio habla de su regreso para llevar consigo a esa iglesia que Él ha preparado. Y esa iglesia no quiere decir el nombre de una congregación o una denominación. La iglesia es ese cuerpo que Él ha dispuesto en todo el mundo, en todo este planeta Tierra, que hemos creído en Él y que esperamos su regreso. Así es que esa es la esperanza. Algunos ya se han ido adelantando y uno a veces se afecta, se duele por aquellas personas que van falleciendo, porque la ausencia es lo que afecta, es lo que nos duele en el corazón. Pero superando esa ausencia o viendo más allá de esa ausencia, hay un gran gozo y una esperanza, porque aquellos que han muerto en Cristo, aquellos que han creído y que se han adelantado y que han partido, hermanos, créanme, están mejor. Y hay una palabra que uno tiene temor de usar, la envidia, porque está mal interpretada, pero yo les envidio, todos estos que se van adelantando, yo les envidio porque ellos, hermanos, ya están disfrutando esas promesas del Señor. Y ahí vamos nosotros todos. Esto es inevitable, hermanos. Esto es inevitable. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar preparados, con alegría, con gozo. Y si hay algo que tenemos que arreglar, pues es tiempo de arreglarlo. Por eso usted está hoy en este lugar. Yo estoy hoy en este lugar, porque el Señor está hablando a nuestro corazón y nos está diciendo que el Rey ya viene y Él viene por mí. Amén. Esta mañana yo siempre llego temprano los domingos, por ahí a las 7 ya estoy acá, porque siempre hay muchas cosas que preparar antes de que ya empiecen a llegar ustedes. Cuando ustedes llegan, pues ya hay muchas cosas que uno da por sentado, pero hay que prepararlas, ¿no? La luz, el sonido, uno que otro cable por ahí que está fallando, el sonido que seguimos batallando, pero algún día lo podemos tener como es. Pero bueno, eso nos da motivación todos los domingos de hacer algo. Luego preparar diferentes materiales, imprimir cosas. Bueno, ¿qué pasa? No tuve la oportunidad de desayunar bien, entonces traje algo para compartir con el permiso de ustedes, pero pues solamente para un ejercicio, ¿no? Y con el pesar de muchos, ¿no? Pero pues ni modo, ¿no? Entonces aquí tenemos dos pequeñas porciones de carne muy rica, ¿sí? Esta está más grande, esta está más pequeña. Lo único es que esta carne vino con una advertencia. Dice que esta carne fue ofrecida a unos ídolos, ¿sí? Y esta pues sí está consagrada cristianamente. Está más chiquita, pero pues es la que está consagrada cristianamente. Esta sí está consagrada a los ídolos. Pero me gustaría preguntarles, si ustedes pudieran comer de una de las dos, ¿de cuál de las dos comerían? La consagrada al Señor, ¿no? O sea, uno comería la que está consagrada al Señor. Y vamos a ver qué tal está. Está muy rica. Deliciosa. Porque es que es la que está consagrada al Señor. Pero si me preguntan a mí cuál comería, yo también me comería de esta, la que está consagrada a los ídolos. Está más rica. Esta es premium. Esa que está de allá está más rica. Está más sabrosa. Ya las
Ya las unté y las toqué yo para que nadie venga aquí a probarla ahorita. Ya están marcadas. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, porque fue lo que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios capítulo 8 del 1 al 13. Y es un tema que puede sonar irrelevante porque a lo mejor no nos estamos exponiendo nosotros a eso hoy en día, pero hay que encontrar en ello la esencia, el mensaje, el principio para nosotros hoy. Yo he titulado esta enseñanza Vano conocimiento versus perfecto amor. Vano conocimiento versus perfecto amor. 1 Corintios capítulo 8 versículo 1 al 13. El apóstol está exhortando ¿por qué? Porque le mandaron a hacer preguntas al apóstol algunos hermanos sobre situaciones que estaban sucediendo en Corintios, y ellos le empiezan a hacer preguntas. Entonces él ahí en el capítulo 8 les empieza a responder y dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay ese conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Wow, o sea, imagínense, hermanos, nosotros estamos expuestos a tener frente a nosotros algo como esto hoy. Y no los estoy animando con esta imagen a que empiecen a marcarme el reloj a las 12 en punto. Me hacen el favor y le damos el tiempo a la palabra, que es lo que importa. Esto nos puede esperar. Pero Pablo está diciendo que aunque veamos esto, para muchos, ellos están viendo esto. Algo prohibido. Algo prohibido. Era una práctica común, hermanos, en los templos de los dioses hacer sacrificios. Recordemos que Corinto era una ciudad donde había mucha influencia de ídolos de diferentes culturas, porque era un puerto y a ese puerto llegaban muchos viajeros de todo el mundo con diferentes corrientes religiosas, diferentes culturas, cada quien con su ídolo. En esa época era muy común que la gente incluso andaba con sus ídolos en su maleta, ¿sí? Y a donde llegaban pues iban haciendo culto a su ídolo. Pero específicamente Corinto, por toda esa influencia griega, por toda esa influencia romana, que ya lo hemos enseñado, ellos tenían muchos templos y muchos lugares de culto. Y en esos templos se sacrificaban animales, por supuesto, y se comían, se sacrificaba y se ofrecía esa carne. Pero la carne que sobraba, porque no sacrificaban, ofrecían todo, o sea, si llevaban una vaca, o llevaban un ternero, llevaban una oveja, bueno, lo que llevaran, ellos no
no sacrificaban o no ofrecían toda la carne, había una buena porción del animal que sobraba de esos sacrificios, y esas sobras, de alguna manera por llamarlas, las usaban en banquetes en esos mismos templos, en banquetes o los bacanales que hemos escuchado alguna vez hablar. Quienes presentaban el sacrificio, la persona que llevaba y presentaba el sacrificio, pues también se llevaba una parte para su casa, y el resto pues era vendido en los mercados del pueblo a un precio más barato. Generalmente la porción que le tocaba a quien ofrecía, a esos sacerdotes paganos, muchas veces ellos, como tenían tanta, porque todo el día eran ofreciendo y ofreciendo animales, y a ellos les quedaba una parte, pues ellos lo que hacían era que vendían esa carne, la vendían. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 25 dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Yo en lo personal, no de todo lo que venden en la carnicería como, porque hay unas cosas que se ven muy desagradables. Pero la Biblia está diciendo que no hay problema, al que le gusta, pues le gusta. Hay gente que le gusta la tripa, hay gente que le gusta el hueso, hay gente que le gusta la cabeza del marrano, hay gente que le gusta, bueno, el ojo de la vaca se lo comen, taco de ojo. Al que le gusta le sabe. A mí no me gusta. Ese es un taco de ojo, pues, por lo menos, ¿no? Pero al que le gusta le sabe. Entonces, aquí el apóstol Pablo también les está diciendo en capítulos posteriores, ¿no? En el capítulo 10, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y tiene que tener uno mucho cuidado cuando vaya a la carnicería. Y esto es un chascarrillo, no es que yo ahorita, como dije que no podíamos escuchar chistes, no quiere decir que no los haga, porque los hacemos en ánimo de la predicación, pero fue un señor a la carnicería, ¿no? Y estaba preguntando por varias cosas, pero quería hacer una barbacoa y la cabeza del marrano. Entonces dice: ¿cuánto cuesta esa cabeza de marrano que está allá? No, disculpe, es un espejo. Por eso uno tiene que tener cuidado de todo lo que venden en la carnicería. Ahora, miren lo que pasa. Esta carne que sobraba, que se llevaba el sacerdote, que se llevaba el que ofrecía el sacrificio, era aprovechada por los ciudadanos de Corinto para conseguir carne a bajo costo. Ahora, como esos animales sacrificados eran animales perfectos, esa carne era de la mejor calidad. Por eso a mí me supo más rica la sacrificada a los ídolos que la otra, porque esta es de mejor calidad, era carne premium. Incluso algunos creyentes usaban esta carne sin pensar que fuese algo malo. Eso era lo que estaba pasando en Corinto, porque era normal, porque era común. Si usted vendía la carne, usted no pregunta de dónde viene la carne. Algunos sabían, otros no sabían, la compraban, era buena, era barata y se la comían. Ahora, la duda de los hermanos en Corinto, y por lo que le escriben al apóstol Pablo, le hacen esa pregunta, es la siguiente: si ellos podían ir a las fiestas de sus amigos, donde seguramente preparaban esa carne, o si ellos podían comprar de esa carne en los mercados, porque era conveniente, ¿sí? Imagínate ahorita cómo está de cara la carne. A mí sí me dicen que esa carne es premium y que fueron y se la sacrificaron a, qué sé yo, a cualquiera para no ofender a ningún ídolo. Yo la compro, pues si es carne buena, yo me la como. Pero vamos a mirar lo que el apóstol Pablo le responde. Entonces, 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual porque me gustó cómo lo presenta allí. Ahora quiero responder a lo que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Todos nosotros sabemos algo acerca de esto. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. Sin duda, el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada, pero Dios reconoce a todo aquel que lo ama. Es interesante cómo Pablo responde a los hermanos que le habían escrito sobre lo sacrificado a los ídolos, y él les comienza la respuesta hablando del conocimiento y del amor. Ellos le están preguntando si pueden o no pueden comer carne sacrificada a los ídolos, y Pablo les
comienza respondiendo sobre el conocimiento y el amor. Y desde el principio el apóstol les está dando la respuesta que realmente es importante en este asunto. Él les está dando la respuesta que realmente vale la pena, que es la esencia de lo que ellos deben aprender al respecto de ello. Dentro de la iglesia de Corinto siempre existió una marcada diferencia entre los creyentes con la influencia griega. Ya lo hemos estudiado, esa influencia del conocimiento, esa influencia de vanagloriarse por todo lo que ellos sabían, por todo lo que habían aprendido. Entonces se marcaba como esa división entre aquellos que vivían y pensaban de esa manera dentro de la iglesia, jactándose y sintiéndose orgullosos de sus títulos, de su conocimiento, de sus viajes, de todo, pero también habían aquellos que humildemente reconocían que no sabían tanto. Entonces era muy marcada la diferencia y ahí era donde se estaba presentando ese conflicto entre los hermanos dentro de Corinto. Aquellos que decían saber mucho, pues todo el tiempo se estaban jactando de ello. Creo que es poca la gente que uno conoce, que es personas que han estudiado mucho, que tienen muchos títulos y todo, que sean callados, que no estén, como se dice, diciendo todo el tiempo lo que han estudiado. Son pocos, pero existen, ¿no? Pero generalmente la gente que estudia mucho, pues se jacta mucho también de todo lo que sabe. Pero estas personas al mismo tiempo estaban obrando sin amor. Estaban obrando sin amor por ese hermano débil en su conciencia y que no conocía todo acerca de Cristo y no conocía todo acerca de su libertad cristiana, porque de eso se trata la enseñanza. En el versículo 4 al versículo 6 dice el apóstol Pablo: en cuanto a esto de comer alimento ofrecido a los ídolos, bien sabemos que los ídolos no tienen vida y que solamente hay un Dios. Algunos llaman dioses o señores a muchas cosas que hay en el cielo y en la tierra. Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, que es el Padre. Él creó todas las cosas y nosotros vivimos para Él. También hay solo un Señor, que es Jesucristo. Dios creó todo por medio de Él y gracias a Él nosotros vivimos ahora. Jesús, ¿me haces un favor? ¿Le podemos bajar a los de allá un poquitito? Se me hace que está haciendo como más retorno esos. Entonces, hermanos, esto que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios se centra en algo importante en esos versículos que lo oímos. Primero, los ídolos no tienen vida, solamente hay un Dios. Nosotros sabemos que solo hay un Dios, que es el Padre, y un solo Señor, que es Jesucristo. Eso básicamente era lo que el apóstol Pablo les estaba recordando a los corintios allí. Entonces había hermanos que sabían claramente que lo sacrificado a los ídolos no tenía ningún problema en sí mismo. El ejercicio que hice al principio, es decir, una carne sacrificada a los ídolos, una carne que no estaba sacrificada a los ídolos, para la persona que tenía ese conocimiento, para la persona que ya podía comprender más, sabía que esos ídolos no tienen poder. Por consiguiente, no hay ningún problema en comer de esa carne, pero eso lo sabía solo una parte de los hermanos, aquellos que tenían más conocimiento. Entonces ellos sabían que no había ningún problema en sí mismo en comer esa carne. Es decir, al conocer a nuestro Señor, a Dios Padre y a Jesucristo, nosotros sabemos que esos ídolos no tienen poder. Por lo mismo, entonces, esa carne no está contaminada de nada. Pero, ¿cuál es el asunto? Que había en la iglesia hermanos que no lo sabían, o que no tenían el mismo nivel espiritual o el mismo nivel de conocimiento, y ahí radica el problema. A nosotros, yo recuerdo que conocí una persona que decía que no entraba a un templo de la iglesia romana porque habían muchas imágenes. Entonces no entraba porque pues era como no debía entrar, él no debía entrar, no quería entrar. Entonces yo le dije, pero si nosotros tenemos temor de entrar a un templo porque hay imágenes, entonces le estamos dando poder a esas imágenes. O sea, estamos diciendo que sí son poderosas, que sí tienen poder, que sí son reales. No, yo entro. Uno muchas veces, casi siempre cuando va de viaje,
a algún lugar, a un pueblo, a una ciudad, a donde sea, los templos romanos o de cualquiera, los que hayan, pues uno entra conociendo y son bonitos, y la arquitectura y la pintura y todo. Eso no me afecta a mí, eso no tiene poder a mí, eso no me va a hacer nada, que se va a meter ahí el chamuco. No, eso no se mete ningún chamuco de nada, y no tienen poder, solamente es metal, madera y eso, pintura, no tienen poder. Salmo 115, lean los Salmos 115. Entonces, hermanos, si esas personas estaban sacrificando eso a su ídolo, ni sabía uno qué ídolo era, pues nada, no pasa nada. Pero eso no lo sabían todos los hermanos. Entonces eso cambia radicalmente mi manera de pensar y mi manera de actuar, aunque yo tenga mucho conocimiento. Al darle importancia o credibilidad al peligro de comer esa carne sacrificada a los ídolos, entonces se le estaba otorgando indirectamente poder a ese ídolo pagano. Este caso entonces es el asunto que trata el apóstol Pablo, pero el apóstol presenta una máxima: el amor por encima del conocimiento. El amor por encima del conocimiento. Y esto es pensar con misericordia en el momento de hacer o de decir algo, teniendo en cuenta a mi hermano que no sabe lo mismo que yo, y no entonces empezar yo a actuar con arrogancia por todo el conocimiento que yo tenga. Versículo 7 dice: no todos saben estas cosas. Antes de creer en Cristo, algunos de ustedes adoraban ídolos y todavía creen que esos ídolos tienen vida. Por eso, cuando comen alimentos que fueron ofrecidos a los ídolos, les remuerde la conciencia y se sienten culpables. A eso se estaba enfrentando la iglesia, el apóstol Pablo al enseñarles, y los mismos hermanos. Es que la mayoría de los hermanos que hacían parte de la iglesia de Corinto, pues ellos participaban de eso. Ellos ofrecieron en algún momento también a esos ídolos, y ellos le daban poder a esos ídolos, y como ahora el Señor había transformado su vida por el mensaje de Jesucristo, ellos estaban de este lado ya conscientes, pero todavía en su memoria, en su conocimiento, todavía estaban batallando de esa vida de donde fueron sacados. Había hermanos que tenían ese trasfondo pagano, y por esa razón ellos daban mucha importancia a lo sacrificado a los ídolos, porque salieron de ahí. Ahora, el apóstol está seguramente refiriéndose a nuevos creyentes, por supuesto, que aún están batallando con su contexto. Muchos de ellos incluso todavía con familias paganas que aún hacían esos sacrificios, y para estos hermanos débiles, entre comillas, porque no estamos hablando en un término despectivo o ofensivo, sino para que podamos entender, estos hermanos débiles eran, para ellos era un choque muy fuerte ese proceso de aprendizaje y transformación, y es que es apenas entendible. Imagínate una familia pagana que estaba ofreciendo sacrificios y todo eso. Uno de ellos conoce el mensaje de Jesucristo y se hace cristiano, pero su familia sigue practicando todas esas cosas. Pero ellos conviven y tienen celebraciones. Entonces, él participa de esas celebraciones porque es su familia, pero él ya no se siente bien el comer esa carne porque él ya está aprendiendo y se siente mal de participar. Entonces, ¿qué hace este nuevo creyente? Se aísla de su familia y cierra la puerta a la oportunidad de que su familia conozca el mensaje del Evangelio. Ese texto que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ojo con ese texto porque está mal interpretado. No es que si yo, Camilo, creo en el Señor Jesucristo, entonces automáticamente Laura, María Clara y David Camilo son salvos. No, porque yo he escuchado a muchos creyentes diciendo: ay, qué bueno que yo ya conocí al Señor, porque entonces ya mi familia es salva. No, y puedo durar aquí todo el día diciéndoles no, porque se los he dicho también muchas veces, Dios no tiene ni sobrinos, ni nietos, ni cuñados, ni primos, ni yernos, no, Dios solo tiene hijos. Entonces cada persona tiene que arrepentirse de sus pecados y tomar la decisión de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Lo que está diciendo el texto es que ahora, por intermedio mío, por medio de mí, llega la luz del Evangelio a mi familia.
Entonces, si por medio de mí, que ya conozco la verdad, llega la luz a mi familia, pero como ellos son unos paganos que siguen en sus cosas paganas, yo cierro la puerta y me alejo, ¿cómo les va a llegar el mensaje? Por la misericordia de Dios, si están para ser salvos, por la misericordia de Dios les llega. Pero yo estoy cerrando la oportunidad, y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto. Pilas con eso, porque si ustedes marcan esa diferencia, no están actuando con amor. Están poniendo el conocimiento por encima del amor. Lo que ustedes saben, lo que ustedes aprendieron, lo están poniendo por encima del amor, y no se trata de ello. El apóstol está hablando allí, y él les está diciendo que el amor es lo importante. Aquellos que ya son más avanzados en ese conocimiento de Dios, no necesariamente maduros, porque yo conozco personas que saben mucho de la Biblia, mucho, pero no son maduros espirituales. No son maduros espirituales. Y Pablo está hablando de aquellos que tienen mucho conocimiento de Dios. Estas personas de alguna manera estaban haciendo una separación, una división entre hermanos, y estaban afectando el cuerpo de Cristo. Estaban afectando el cuerpo de Cristo. Esta frase, hermanos, el hecho de conocer a Cristo y la libertad que tenemos en Él no nos permite hacer sentir mal a algún hermano. Ahí va parte de la enseñanza del apóstol. Él le está diciendo, ustedes saben mucho, pero por el hecho de saber mucho no tienen ustedes la potestad o la autoridad de hacer sentir mal a los hermanos que no saben. Y esto todo tiene que ver para los corintios con el hecho de comer carne sacrificada a los ídolos o no. Y el apóstol sigue diciendo, ahorita les explico. El apóstol declara un principio vital, ahí en el versículo 8. Pero nuestra relación con Dios no va a ser mejor o peor por causa de los alimentos que comemos. La leo en otra versión, palabra de Dios para todos. La comida no es lo que nos acerca a Dios. No seremos mejores que los demás por comer, ni peores por no comer. La Nueva Traducción Viviente dice, es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos, y no ganamos nada si lo comemos. Esta declaración del apóstol Pablo es muy clara, pero a su vez debe ser comprendida, porque sí es cierto que nosotros tenemos una libertad en Cristo. Tenemos una libertad en Cristo. Y en este caso particular, para los hermanos de Corinto, tenían una libertad en comer sin problemas cualquier tipo de carne. Lo leímos en el primer versículo. De todo lo que se vende en la carnicería pueden comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, ellos sí tenían una libertad para comer de todo, pero, y ustedes saben, siempre les he dicho que después de los peros viene algo. Pero, versículo 9, escuchen. Sin embargo, aunque tengamos derecho a comer de todo, debemos tener cuidado de no causarles problemas a los miembros de la iglesia que todavía no están debidamente instruidos. Y ahí traigo otra frase para meditar hoy. Nuestra libertad es para ser usada con amor y con propósito, siempre pensando en aportar a la construcción del reino, no a la destrucción o al saboteo del reino. A mí me ponen un plato, yo voy a una casa y me sirven en el plato una morcilla. ¿Sí saben qué es la morcilla? La rellena, lo que sea, que es una tripa que rellenan con arroz y sangre de cerdo sazonado, y lo rellenan y lo cocinan y todo eso. Yo comí mucho de eso y vi hacerlo y no me da asco ni nada. Y si me la ponen a una casa donde yo voy, yo me la como. Porque si ellos me la pusieron es porque ellos no tienen problema con ella. ¿Sí? Yo me la comería. Si me dan chance, si me dan oportunidad, pues les digo que paso. Si tengo confianza o algo, no por motivos de conciencia. Que esa sangre no tiene vida. Y cuando la Biblia dice que no comamos sangre, es sangre que tiene vida. Es decir, agarran el animal, lo chuzan acá, eso lo hacen mucho en el África o en esos lugares o en la India, que sacan sangre y se la toman. Eso es diferente. La sangre de la morcilla ya no la como porque es muy sucia, o sea, puede generar
tiene mucha contaminación. Vaya, esa sangre tiene muchas cosas. Pero no tengo problema si me la como. Bien fritica o bien asadita, con una arepita bien sabrosa como las que trajimos, hermanos. Uy, bien, yo me la como, limoncito y hágale, no pasa nada. Es bien rica. Pero si esas personas, o si yo estoy en algún lugar y yo voy con un hermano, supongamos yo voy con el hermano Chavarría a visitar a alguien y me ponen un plato de morcilla y yo tengo confianza, o yo lo llamo a mi casa y preparamos morcilla, pero el hermano no come por cuestiones de conciencia, entonces ¿yo qué hago? Hermano, allá usted es problema suyo, que no tiene usted conocimiento, porque usted es un ignorante, usted es un débil en la fe, y yo si me la como y me estallo. ¿Qué es eso? Por mucho que me guste, no me la como. No me la como, porque mi conocimiento y mi libertad, la libertad que yo tengo, no la puedo usar para dañar el corazón de él. Ahí es donde Pablo está hablando. Y el apóstol aún les enseña qué deben hacer en esos casos. Miren, el versículo 10 al 13. Supongamos que uno de ustedes va a comer a un lugar donde se adora ídolos. A él le gusta dar ejemplos. Y que lo vea algún miembro de la iglesia que todavía cree que los ídolos tienen vida. Se lo está poniendo a los de Corinto, ¿no? O sea, los hermanos iban a un comedero en un templo pagano, el hermano cristiano ahí comiéndose su caldo de ¿cómo se llama esas cosas? De morcilla y sus cosas y sus vísceras y todo eso. Y él feliz comiéndose todo eso, tortilla, frijoles, chile, todo eso ahí. Y pasa un hermano que no, porque eso es pecado de eso, y lo ve. Ese es lo que Pablo está diciendo. Lo ve algún miembro de la iglesia que todavía cree que los ídolos tienen vida. Entonces, aunque bien sabemos que los ídolos no tienen vida, aquel miembro de la iglesia va a pensar que está bien adorar ídolos y dejará de creer en Cristo, quien murió por él. Mira el peligro tan grande de hacer las cosas por el orgullo de nuestro conocimiento y no por el poder del amor. Cuando le hacemos daño a los miembros de la iglesia que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, también le hacemos daño a Cristo. Por eso yo jamás voy a comer algo si por comerlo hago que un miembro de la iglesia peque. Eso fue lo que Pablo le dijo a los hermanos. Así de radical tiene que ser nuestro cristianismo. Así de radical. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Y la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, no voy a poner ejemplos porque luego me meto en líos y ya los conozco. Pero imagínese, hay cosas que usted tiene libertad de hacer. Sí, hay cosas que usted tiene libertad de hacer porque usted sabe que no lo van a afectar. Pero hay otros hermanos que dicen, no, eso no está bien, eso es pecado, eso ofende a Dios. Entonces yo tengo que actuar ahí en ese caso, no por la libertad que tengo, yo tengo que coger esa libertad y ponerla bajo el amor. Y por amor a mi hermano no lo hago, porque prima el amor. Es una responsabilidad muy grande que tenemos como creyentes, y más si ya llevamos más tiempo en el Evangelio, de ser siempre ejemplo, no solo a los de afuera, sino también a los nuevos creyentes o hermanos débiles, entiéndanme, que están hasta ahora en ese proceso de formación. ¿Qué podemos nosotros concluir o sacar de todo esto para nosotros hoy? Ahí, 1 Corintios 8, él comienza diciendo, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y mire lo que él dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y entonces vamos a mirar estos dos puntos. Primero, el conocimiento envanece. Cuando el apóstol Pablo les exhorta diciéndoles esto, es porque sabía claramente que algunos creyentes estaban haciendo énfasis en o lo que sabían sobre Dios y Jesucristo para actuar sin misericordia y orgullosamente ante su prójimo más débil. Muchos creyentes hoy en día podríamos estar actuando de la misma manera. Por el hecho de tener X años en el Evangelio, o saber algo que otros no saben, o adquirir muchos títulos en teología,
Nos podemos volver insensibles ante la sencillez del mensaje de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Otra frase para meditar. Cuando tú y yo tenemos el privilegio de conocer a Dios, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, y crecer cada día en ese conocimiento, es con un solo propósito: exaltarles a ellos mismos, no a nosotros. Es decir, todo lo que nosotros sepamos o aprendamos cada día sobre el Padre, sobre el Señor Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, es para exaltarles a ellos, no es para exaltarnos a nosotros. Porque podemos caer en ese peligro. Miren, hermanos, hoy en día no hay, bueno, sí los hay, pero pues aquí en nuestra comunidad, pues, así públicos, no hay ese tipo de sacrificios. Yo no tengo seguramente ningún riesgo de que si voy al H-E-B, al Walmart, a Junior Market, a Aguilar, no sé qué, y compro carne, pues es carne que viene de un templo pagano, pues creo yo, pero no ese es el riesgo. Hoy en día no estamos enfrentados a ese riesgo, pero nosotros sí estamos enfrentados a muchas otras situaciones que se presentan día a día en nuestro diario vivir como iglesia, en el que exista el peligro de que mi conocimiento anule el amor, en el que yo actúe más por el conocimiento que por amor. Hay muchas cosas en las que yo, hermano, siendo el pastor de esta iglesia, tengo libertad y siento libertad de hacer, pero yo he dejado de lado eso, porque sé que para muchos de ustedes no estaría bien, y tiene que primar el amor por encima de mi conocimiento o de la libertad que yo pueda tener. Primera de Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia, no para demostrar cuánto sabemos, o cuán perfectos somos, o cuán santos somos. Para edificación de la iglesia. Y esto, hermanos, entonces nos obliga a dejar de lado el orgullo y la vanagloria, con lo que luchamos seguramente muchos día tras día. Proverbios habla mucho de ese tema. Proverbios capítulo 11, versículo 2, dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y más adelante en el versículo 9 dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Entonces, ¿qué nos propone y qué nos está enseñando el apóstol Pablo? Que el amor edifica, que el amor edifica. El conocimiento envanece. ¿Que está mal tener conocimiento? No está mal que usted tenga sus estudios, que usted vaya a un seminario, hablando de cuestión de Biblia, ¿sí? Que usted tome clases, que usted vaya a un seminario, que usted vaya avanzando, creciendo. Aquí en Estados Unidos hay una fuerte presión para los pastores, porque un pastor que no tenga maestría o doctorado, es un pastor, ¿cómo se dice? Algo suave, o sea, algo que no tiene mucho valor. Pero si tiene maestrías o doctorados o todas esas cosas, sabe más. Así el pastor tenga 50, 60, 70 años de estar sirviendo en el ministerio, no, muéstrame su es más, salarialmente, un pastor de 50 años de ministerio y un pastor de 5 años de ministerio, le pagan más al de 5 años porque tenga un doctorado que al de 50 años de experiencia. Eso es una cultura, y eso no quiere decir nada. Y el apóstol Pablo nos está enseñando eso. Aprender, claro que es bueno aprender, pero todo el conocimiento que yo adquiera tiene que ser usado para servir, para edificación de la iglesia, y no para enorgullecerme y poner por encima todo lo que yo he aprendido por encima de todos los demás. Sin amor. El amor edifica. Todo lo que nosotros hacemos debe estar fundamentado en el amor. Primera de Corintios 16, 14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. El privilegio que tenemos de conocer a Dios es una gracia. Es decir,
es un don, es un regalo que no merecemos. Y por lo mismo nosotros debemos agradecer a Dios, actuando con amor sobre aquellos que no le conocen o que apenas están conociéndole. El acto de amor más grande que tuvo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, unos pecadores, para redimirnos de la condenación eterna, fue ir a la cruz. Y si Él tuvo ese acto de amor por nosotros, ¿por qué nosotros nos negamos a amar a nuestros semejantes de esa manera? Y es una manera compasiva, esa compasión y ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo sacrificio y compasión que nosotros debemos tener por nuestros hermanos débiles en la fe. Es decir, que debemos despojarnos de muchas cosas que, aunque no son pecado en sí, pueden lastimar o debilitar realmente a nuestros hermanos. Y yo me refiero, hermanos, aquí ya concretamente para nosotros. Tenemos que despojarnos y liberarnos, hermanos, por amor, aunque esas cosas no sean malas, pero tenemos que dejar de lado paradigmas, prejuicios, estigmas, tradiciones, etcétera, 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 que solamente dañan, separan, dividen, discriminan. Cuando actuamos con amor, podemos edificar a nuestros hermanos para que ellos también puedan crecer y madurar espiritualmente. No juzguemos un libro por su portada. Yo recuerdo una iglesia en la que yo estuve. A esa iglesia invitaron a mi pastor de adolescencia, de toda la vida. Un pastor que amo profundamente, un gran maestro para mi vida en todo sentido de la palabra. Lo amo y lo amo a él y a su familia, porque aprendí mucho a su lado. Pero él era un pastor que él no es ostentoso en el vestir, no es ostentoso en su presentación. Usted lo ve muy sencillo, muy básico. Lo invitan a esta iglesia que tenía costumbre de tener gente muy fifirisnay, muy fresas, muy por allá. Y lo invitan y él llega ahí muy sencillito, ahí se sienta. Nadie ni le prestaba atención, cualquiera llegó. Hasta que se para ahí a predicar porque era el predicador invitado. Yo no puedo juzgar porque no conozco el corazón, pero puedo deducir, seguramente por lo que conocía yo de muchos allí, que menospreciaron a mi pastor por su presentación y todo eso, hasta que habló. Cuando ese hombre habló, solo lágrimas corrían por los ojos de muchos, porque es que eso nos pasa. Muchas veces mi conocimiento me eleva tanto y podemos estar haciendo nosotros ese trabajo negativo. Tenemos que dejar de lado todos esos prejuicios, todos esos estigmas, paradigmas. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros sabemos muchos versículos de los que no heredarán el reino de los cielos. Y lo hablamos hace 2 semanas atrás. Fulano, sutano, mengano, y dice quiénes. No voy a entrar en detalles, pero ahí les dejo la tarea a los que prestaron atención. Los no sé qué, los y sé cuánto, los no sé dónde. ¿Cierto? Entonces uno de esos no sé qué, no sé cuánto y si sé dónde, entra aquí a las 11 cuando ya estamos en la alabanza y se sienta aquí en la primera banca. Y todos nos damos cuenta que no pertenece a este grupo sagrado. Y se sienta ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es que la Biblia dice que los no heredarán el reino de los cielos, y ahí se le ve ahí se le ve por encima. Y la Biblia dice, en tal, y no solo una vez, sino... A eso me refiero. El conocimiento envanece, el amor edifica. Esa persona, ¿qué necesita? ¿Todo el conocimiento que yo tengo para destruirlo y hacerlo sentir más mal de lo que ya está? ¿O el amor que edifica? No estoy de acuerdo con su manera de vivir, por supuesto, porque no vamos a quebrantar nuestros principios. No comparto su manera de vivir. Pero dejando eso de lado, Cristo te ama. Y yo tengo que ser un instrumento de Dios para eso. Todo se trata del amor. Hay cosas que podemos hacer en la libertad con que Cristo nos hizo libres.
Pero, otra vez el pero. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y en el versículo 13, más adelante, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Cristo nos hizo libres para dejar de lado el vano conocimiento y vivir en el perfecto amor. Sigamos aprendiendo de Dios y de su palabra, sigamos estudiando, pero que no sea un conocimiento vano. ¿Cuál es el conocimiento vano? El que yo acumulo para sentirme más que los demás y tener la oportunidad de menospreciar a todo el mundo. Ese es el conocimiento vano. Y ese no es el conocimiento que Dios quiere que adquiramos. Primera de Juan 4:8, y termino con esto. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A mis hermanos de la transmisión no los había saludado. Los amo, los amamos. Bendiciones. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias. De verdad, Señor, que no hay otra palabra para expresar más que la gratitud, Señor. Porque tú nos hablas de una manera tan hermosa, tan maravillosa, Señor. Esta es una palabra que el apóstol Pablo le escribe a los corintios con una situación particular que seguramente nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque no estamos hablando de que vamos a ir a comer cosas sacrificadas a ídolos ni nada. Entonces podríamos decir, paso derecho, este capítulo 8 no tiene nada que ver conmigo. Pero todo lo que hemos podido extraer y aprender de ese capítulo 8, porque esto no se trata de esas prácticas paganas que ya no están vigentes en nuestra cultura o en nuestro entorno, pero sí se trata de las actitudes paganas que podamos estar teniendo nosotros, y podemos estar actuando quizás más como aquellos que no tienen a Cristo, que como deberíamos actuar realmente. Todos los días, Señor, en nuestra vida diaria, estamos expuestos a enfrentar muchas situaciones en las que tenemos que poner a prueba realmente si nos supera ese vano conocimiento o si realmente tenemos ese perfecto amor. Y te pedimos de todo corazón, Señor, en esta mañana, que nos ayudes siempre a manifestar ese perfecto amor. Y que nosotros, todo ese conocimiento que hemos adquirido, lo podamos utilizar para edificación de la iglesia y no para exaltarnos, sino para seguir amando más y más y más intencionalmente a todos aquellos que necesitan de tu amor, porque a eso hemos sido llamados. Sabemos, Señor, que hay mucha necesidad a nuestro alrededor, en nuestra propia familia, y quizás nosotros hemos estado marcando, hemos estado aislándonos, hemos estado dañando el corazón de muchos de nuestros hermanos o familiares, porque nuestro conocimiento nos está apartando de ellos, y ellos lo que necesitan es nuestro amor, nuestra compasión, nuestra misericordia. Mantener nuestros principios claros, no claudicamos, no vendemos nuestros principios, no vamos a ceder ante nuestros principios, pero Cristo les ama y nosotros también, y debemos extender ese brazo de amor y misericordia a todos ellos. Es tiempo de restaurar ese tipo de relaciones o amistades que por el vano conocimiento dejamos de lado, pero si podemos extender una mano de amor y misericordia, hagámoslo. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pido una bendición especial para todos y cada uno de mis hermanos y hermanas presentes, aquellos que nos están viendo, Señor, bendíceles grandemente. Hay muchas necesidades seguramente en cada familia aquí representada. Señor, muéstrate de una manera gloriosa, porque eres un Dios vivo y sigues haciendo milagros hoy en día. Y creemos, Señor, por milagros. Todo, Señor, todo sujeto a tu soberanía y a tu perfecta voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.